Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, sábado 16 del mes de mayo. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de estar compartiendo esta Santa Misa con todos ustedes. Le doy gracias a Dios que nos regala la vida, nos regala el momento de estar aquí. Quiero ofrecer esta Santa Misa por cada uno de ustedes quienes la escuchan. Si usted está en su celular, coloque en los comentarios. O si está en la radio, vaya a YouTube desde su teléfono y busca Misa Padre Marcos Galvis. Y ahí está la misa en vivo y en directo. Y ahí usted puede colocar su comentario, su intención por las necesidades que tenga. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por lo que usted está escribiendo, esas intenciones, por la iglesia necesitada, por la iglesia San Judas Tadeo de Toruno, por el eterno descanso de Marta Cecilia Padilla, Elena Zavala Núñez, Irene Pernía, Eduardo Márquez, Andrea Pulido, Agripina García, Ana Rosa Balaguera, Marina Luna, Hernando Galvis, Isabel Toros, Juan Galvis, Aura Galvis, Teresa Galvis, Rosa Galvis, Gonzalo Galvis, Isabel Galvis, Ligio Martínez, José Ramón Villalba, Fidel Arellano, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por la familia Contreras Pérez para que Dios lo fortalezca, por la protección y conversión de Miguel y Arnold Arias, sanación física y espiritual de José Narváez, protección y conversión de Jenny Gómez y Lorena Calvache, salud de Micaela López y por Miguel Antonio Aquino para que consiga un trabajo. Bueno, hoy vamos a conversar también sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Vamos a ver a uno que se llamaba Apolo. Era un judío, pero no era un judío cualquiera, es un judío convertido. Y como judío convertido, explicaba, rebatía, discutía, contendía, como usted quiera llamarlo, con las Sagradas Escrituras. Era una apologeta, un defensor de la fe. Para aquellos que dicen, uy, la Biblia no es para pelear, el padre se lo pasa peleando y no tiene que decirle así a los protestantes. Error, error, error. Apolo defendió la fe. Una cosa es pelear y darle un biblazo a otra persona y otra cosa es que usted le diga, estás en un error y la mentira es hija del diablo. María no tuvo más hijos. Podemos orar repitiendo, la Eucaristía no es el diablo. Sí existe la Santísima Trinidad, sí existe el cielo, el infierno, el purgatorio. Eso no es pelear, es aclarar una duda o descubrir la verdad para que la mentira se termine. De eso vamos a hablar en esta misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos en la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos en la noche y estrenamos la aurora, saludamos del gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, de manera especial por no defender nuestra fe, por dejar que cualquiera diga cualquier torpeza o mentira y nosotros decir, déjenlos quietos, la Biblia no es para contender. ¿Para qué voy a perder yo el tiempo?
eso a mí no me interesa. Apolo defendía la fe. Cuando el diablo vino a decirles mentiras a Cristo con Biblia, Jesús le respondió con Biblia y no estaba peleando. Pidámosle perdón a Dios por no tener amor a la fe, por no defenderla, por no buscar al que se desvía, por no corregir. Corregir, soportar, enseñar, nosotros debemos hacerlo. Pidamos perdón. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas Pascuas mantengamos por tu gracia su efecto en nuestra conducta y en nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, los invitamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho, con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del universo, aleluya. Dios es el Rey del universo, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo lleno, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey supremo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo,
Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Los jefes de todos los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son las grandezas de la tierra. Por encima de todo, Dios está. Dios es el Rey del universo, aleluya. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo. llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra. no como palabra humana, No como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad que ejerza su acción ejerza su acción. en nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la defensa de la fe. A usted que está en su casa y está aprovechando estas enseñanzas, busque la Biblia, póngase cómodo, busque la palabra de Dios y vamos a aprender hoy dónde la Biblia dice que la fe hay que defenderla. Que la fe hay que defenderla. ¿Y qué es la fe? La fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué es la fe? Porque nosotros los católicos, a veces alguien dice algo sobre la fe. Hace un tiempo atrás, un mandatario de un país vecino dijo que Jesús tuvo cosas con María Magdalena. Y así, abiertamente. Y salieron varios sacerdotes y obispos a decirle: mire, que en su mente y en su corazón el sexo reine y que usted crea que la promiscuidad sea lo mejor, no viene a reflejar que Cristo hizo ese tipo de cosas. Respete.
Respete. Defendieron la fe. Defendieron la fe. Los concilios de la iglesia. El primer concilio de Jerusalén que leíamos en este día. Se dio para defender la fe, para aclarar los temas. Y vino Pablo y vino Bernabé y discutieron y hablaron con los apóstoles para que se defendiera la fe, que los paganos podían entrar a formar parte de la salvación, absteniéndose de la fornicación, del culto a los ídolos. Pero resulta que hoy día defender la fe, la gente lo ha tomado como pelear. Lo ha tomado como usted pelea con los protestantes, usted un peleón. No. Defender la fe no es eso. Defender la fe es enseñarle a la gente que las cosas no son como las dice. Viene alguien y dice, usted es católico, se lo pasa camanduleando, rezando el rosario. Yo aprendí y mi oración es a través del rosario. También hago oración espontánea. También voy al Santísimo y hay otra oración de acción de gracias, de alabanza. Pero la que yo aprendí fue el rosario. Y me vienen a decir a mí que yo no puedo orar repitiendo, ya va. Entonces es donde yo defiendo mi fe. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 44, dice que Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. No le estoy faltando el respeto. No lo estoy insultando, no lo estoy agrediendo, pero estoy defendiendo la fe. Lo que yo creo, lo que yo aprendí, cómo yo me comunico con Dios, que es la oración. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Oigan. La fe es aferrarse. La fe Es aferrarse. es agarrarse, aferrarse A lo que se espera. a lo que se espera, a la vida futura. Y como yo me aferro, y como yo lo amo, y como yo estoy agarrado y sé que no soy solamente terreno, que un día voy a ir al cielo, entonces yo defiendo mi fe. Entonces yo cuido mi fe. Entonces yo puedo responderle a alguien que venga a decir cualquier barbaridad. Es la certeza Es la convicción, es la certeza, de cosas que no se pueden ver. es la certeza de las cosas que no puedo ver. María es virgen. Yo no estaba cuando San José y María, pero si la fe y la Biblia me enseñan que es virgen, yo me aferro a eso que no vi. Jesucristo está en la hostia consagrada y la iglesia y la Biblia me enseñan a mí que ahí está. Entonces yo me aferro y digo, ahí está. Y si llega alguien a decirme a mí, Cristo no está en la Eucaristía es el diablo, entonces yo defiendo. Me aferro, sí que está, porque tengo capítulos y porque tengo versículos y porque lo he aprendido. Entonces la defensa de la fe es defender lo espiritual, es defender nuestras convicciones, defender lo que hemos aprendido. Oigan, Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. eso lo recordaron los antepasados. Defendían la fe, la palabra de Dios. Ahí va a hablar de Abraham, fue a entregar a su hijo, de Noé, va a hablar de Sansón, va a hablar de muchos personajes. Ahora, ya sabemos un poco lo que es la fe, aferrarnos, defender lo que no vemos, las cosas de Dios. Hoy dice la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, capítulo 18, versículo 23, que había un judío llamado Apolo. Y Apolo hacía defensa de la fe o apologética. Y defendía la fe. ¿Y cómo la defendía? Refutando al que estaba mintiendo. Refutando a aquel que venía con un argumento falso. Usted se confiesa, pero la Biblia dice que no hay que confesarse con hombres, porque maldito el hombre que confía en otro hombre, ya va. La Biblia no dice que no te confieses. La Biblia en Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que busca el apoyo en un mortal y quita el corazón de Dios. Cuando usted desconfía en Dios, al usted comerse la comida de su mujer, usted está creyendo en ella, confiando en ella. Al usted subirse a un avión, confía en el piloto. Entonces la maldición sería para todos. Maldito el hombre que confía en otro hombre significa apartar, quitar el corazón de Dios y colocarlo en un ser humano. Yo defiendo mi fe. El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 6, dice que sí hay poder en la tierra para perdonar los pecados. Y San Juan 20:23, Jesús le dijo, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten, lo que perdonen en la tierra quedará perdonado en el cielo. Y lo que no perdonen, pues quedará sin perdonar.
Y le dio ese mandato de perdonar y no perdonar a los apóstoles. Y eso se transmitió y por eso nosotros nos confesamos. Porque Jesús dio el don, el momento, la autoridad para perdonar los pecados. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Juan 20, 23. Entonces yo defiendo. ¿Qué hacía Apolo? Paren la oreja, oído al tambor. Hechos 18, 23. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Pablo confirmaba en la fe, les hablaba de la fe, les confirmaba todo lo que habían visto y oído. Un judío natural de Alejandría llamado Apolo, ¿Cómo se llamaba? Apolo. Oigan, hombre elocuente y muy versado en las escrituras. Apolo era un hombre elocuente, buen hablador, buen predicador. Y dice la Biblia, y muy versado, instruido, sabía mucho de Biblia, conocía las escrituras. Había ido a Éfeso. Llegó a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor. No tenía doctorado, no tenía diplomado, pero estaba bien instruido en la doctrina del Señor. Y así nosotros y muchos de ustedes. A mí me da tristeza y me da pena que usted esté en estas misas, en estos evangelios que le hemos compartido y nunca se aprende una cita bíblica y nunca se instruya. Nosotros escribimos, rayamos, subrayamos la Biblia, la palabra de Dios, y usted ni pendiente, perro caliente. Muy instruido en la palabra de Dios, leía la Biblia, conocía palabra. Y siendo de ferviente espíritu, Y tenía un espíritu de fe ferviente, hirviente, así caliente. disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús. Dos cosas. ¿Cómo? Disertaba Disertaba y enseñaba y enseñaba. Disertaba, hablaba, discutía. Cristo es el Salvador por esto, por esto, por esto. La Biblia lo dice en tal capítulo, en tal versículo, Y enseñaba, aprendan esto. Sí, Cristo es el Salvador. Mire, por ejemplo, Jesucristo, el Salvador del mundo, era el Cordero de Dios que tenía que venir al mundo. El libro del Éxodo, capítulo 12, dice que había un Cordero Pascual. Cristo nació en un pesebre, señal que era Cordero. Los pastores fueron avisados de que Cristo nació, señal de que era Cordero. Juan dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Cristo es el Salvador del mundo. ¿Cómo nació Cristo? En Mateo capítulo 1, versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Él salvará a su pueblo. Cristo se llama Emmanuel. Cristo es el Dios con nosotros. Jesús es nuestro Salvador. La mamá de Jesús no tuvo más hijos, y como no tuvo más hijos, entonces Cristo es el Salvador. Así es disertar, así es enseñar la fe. Con capítulos, con versículos enseñaba la doctrina. Cristo se quedó en el pedazo de pan, en el maná se lo comieron los padres y murieron. En San Juan capítulo 6, Jesús llega a decir: el pan que les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Enseñaba y explicaba la doctrina. Disertaba y enseñaba a la gente. con exactitud Sin equivocarse, exactamente. Lo que él decía, así era. Escuchen. lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. No tenía más conocimiento que el bautismo de Juan, pero estaba enseñando lo de Jesús. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Apolo no tenía miedo. Apolo era un hombre valiente y hablaba en la sinagoga donde estaban los judíos así bastante reunidos, sin miedo, sin cobardía, pero con ánimo firme. ¿Cómo la ve? ¿Usted es como Apolo que enseña delante de la gente, o es de los cobardes y miedosos que no es capaz ni siquiera de agarrar un micrófono para ponerse a hablar? Es que tengo miedo escénico. ¿Cómo va a pelear en su casa y gritar por ahí por la calle y andar brava o molesto por ahí y decir grosería? Eso sí no le da pena. Pero la palabra de Dios sí. Apolo enseñaba valientemente. En la sinagoga. En las sinagogas. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta
y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Agarraron, venga Apolo, usted nos puede ayudar. Usted es valiente y tiene un carácter. Le vamos a enseñar la doctrina del Señor de una manera extraordinaria. Mejor, con exactitud para que no se equivoque, Apolo. Le enseñaron. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Escuchen esto que viene. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia. Una persona que sabe de escrituras, una persona que lee la Biblia, que es valiente, que debate, que explica, que enseña, dice la Biblia que Apolo, ¿qué? Contribuyó mucho. Ayudó mucho, contribuyó mucho, fue muy útil con la ayuda. Con la ayuda de la gracia. Con la ayuda de Dios, oigan. De la gracia, al provecho de los creyentes. A que los creyentes aprovecharan. Una persona instruida en la palabra de Dios, que sabe defender la fe, que sabe explicar, que sabe enseñar, que no se queda callado cuando le hacen una pregunta, que la responde, demora, pero lo hace, es una persona que contribuye para bien. Pero ¿saben qué? Las personas que defienden la fe son bien atacadas y los tratan de peleones y los criticones y los señalan y lo apuntan y a la gente no le gusta. Porque el diablo no le agrada que hayan defensores de la fe. Los quiere callar para que la fe se venga abajo. Y escuchen lo que hacía Apolo, escuchen. Pues refutaba. ¿Cómo? Pues refutaba. Repita la palabra. Refutaba. Refutaba. Ustedes dicen esto de Jesús, eso es mentira, Cristo es esto. Yo refuto, yo no estoy de acuerdo, yo me opongo. Eso se llama refutar. ¿Y cómo refutaba? Vigorosamente. Con fuerza, con vigor, con energía, con fuerza, con entusiasmo. Necesitamos gente como Apolo que refute hoy día a los protestantes, que andan diciendo mentiras, que andan engañando, que ustedes los católicos cargan la cruz y la cruz es maldita porque Gálatas 3:13 dice que maldito el que muere de una cruz. Mentira, refuto, me opongo, usted está mintiendo. La Biblia no dice que la cruz es maldita. Marcos 8:34 dice que el discípulo de Cristo se carga una cruz. Refuto y no estoy de acuerdo. Necesitamos cristianos, creyentes, que sepan de Biblia y le puedan explicar a la gente qué tan equivocados están los protestantes, que están muy equivocados, que refuten valientemente en público a la gente equivocada. Pero eso lo llaman pelea, pero eso lo llaman que somos alzados, pero eso lo llaman que somos personas que no nos adaptamos, que somos personas que no instruimos, que somos personas que hacemos daño. Oiga, refutar, dice la Biblia, que sí se puede hacer. Es que la Biblia no es para contender, la Biblia no es para pelear. Si usted se va a agarrar a biblazos y a darle por la cabeza al otro con la Biblia, no lo haga. Pero la Biblia sí sirve para refutar como lo hizo Apolo. Refutaba vigorosamente, con energía. En público. Delante de todo mundo, delante de la gente, no callado, no a escondidas. A los judíos, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Mesías. ¿Y cómo refutaba? Demostraba con la Biblia que Jesús era el Mesías. ¿De quién lo aprendió? El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, desde el versículo 1 y siguiente. Nos enseña a Jesús a refutar con la Biblia. El primer defensor de la fe era Jesús. Y cuando el diablo se presentó y el diablo atacó a Jesús, entonces Jesús le dijo, mire, usted está muy equivocado. Versículo 5. Mateo capítulo 4, versículo 5. Miren cómo Jesús le refuta al diablo con Biblia y no es pelea. Así como lo hizo Apolo. Así como se puede defender la fe y ustedes y yo lo podemos hacer. Oigan, Mateo 4, 5. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Lánzate. Y miren el diablo con la trampa.
el anzuelo, la conchita de mango. Pues la escritura dice, Es la misma manera que emplean los protestantes hoy para atacar a los católicos. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y usted no sabe que la Biblia dice tal cosa en tal capítulo y versículo? ¿Y qué hace el católico? Naguara. Yo no sabía, a mí me habían engañado, esos curas mentirosos, magabundos me mintieron. No. Jesucito de mi vida, de mi corazón, le respondió al diablo con la palabra de Dios. Cuando el diablo empleó la Biblia. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues dice en la Escritura. Dios dará órdenes a sus ángeles Dios le dará orden a sus ángeles. y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Y eso lo dice el Salmo 91:11. Lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Está bien, Satán. Usted tiene toda la razón. Si la Biblia lo dice, así es. Ya, me quedo callado. No digo nada. ¿Saben qué hizo Jesús? Oigan. Jesús replicó, dice también la escritura. ¿Eso no es refutar? ¿Eso no es rebatir? ¿Eso no es corregir? Dígame cómo lo llamo. ¿Por qué se enojan los católicos cuando un sacerdote como el padre Luis Tolo hace un debate en público con los protestantes y los coloca en su lugar y les refuta y les explica? Lo llaman pelea, lo llaman discusión. Miren qué alejado de la realidad están esas personas. Y muchos católicos también. Cristo refutó a Satanás. También dice la Escritura, eso se llama refutar, corregir, enseñar. ¿Qué? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Lo dice la palabra de Dios. Al diablo se le respondió con la misma moneda que pagó. Si viene un protestante a usted a decirle mentiras, debe refutarlo. Miren, un día en San Marcos capítulo 9, versículo 38, San Marcos 9, 38, un día resulta que estaban los discípulos de Jesús viendo un acontecimiento. Y en ese acontecimiento vieron que había alguien que estaba hablando de Jesús y fueron a prohibírselo. Y Jesús le dice, no se lo prohíban. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y después hablar mal de mí. A la persona que haga milagros y hable bien de Cristo, no hay que prohibírselo. Pero si alguien hace un milagro en nombre de Cristo y habla mal, por ejemplo, eso es mentira que Cristo dejó al Papa. Eso es mentira que la Eucaristía. Eso es mentira del matrimonio. Y empieza a hablar mal. Cristo no dejó ninguna iglesia. Si habla mal, a ese sí hay que prohibirle. Al que haga milagro y prediquen a favor de Cristo y no hable mal, déjenlo quieto. Pero los protestantes pueden hacer un milagro, si es que lo hacen, pero después se ponen a hablar mal de Cristo. María tuvo más hijos. Si la profecía decía que María tenía más hijos, entonces Jesús no es el Mesías. Jesús no es el Mesías. Paren la oreja, oído al tambor. Marcos 9:38. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre. Vimos por allá a uno que andaba haciendo uso de tu nombre Para expulsar demonios. para expulsar al diablo. Y hemos tratado de impedírselo. Y nosotros se lo impedimos. ¿Por qué? Porque vimos que estaba expulsando demonios, pero ¿cómo? Porque no andaba con nosotros. Porque no andaba con nosotros. Y como no anda con nosotros, le dijimos, mire, no ande hablando de Cristo. Entonces la gente dice, mire, esa es la cita bíblica que le debe enseñar a los padres, que no deben prohibirle a los protestantes predicar, que no deben prohibirle a los evangélicos hablar de Cristo. Bueno, un momento. Ahora sí viene la enseñanza. Y miren lo que Jesús dijo. Y paren la oreja para que ustedes se den cuenta que engañados están algunos católicos que no son capaces de defender la fe. Claro, no quieren estudiar la Biblia, no quieren ser como Apolo, no quieren ser versados. ¿Qué van a estar defendiendo la fe? Jesús contestó, ¿Qué dijo Jesús? no se lo prohíban, No se lo prohíban. ya que nadie Nadie puede hacer un milagro puede hacer un milagro en mi nombre. en el nombre de Cristo. Los protestantes hacen milagro en nombre de Cristo, sí, pero la segunda parte es raspado. Y luego, hablar mal de mí. ese es el problema. Que hacen un milagro, que hacen una curación, que hacen una sanación, habla de Cristo. Pero a la hora de hablar, hablan mal. No se puede orar repitiendo. Caramba, si el mismo Jesús oraba repitiendo.
Mateo 26:44. ¿Cómo que no se puede orar repitiendo? Es mentira que en el pedazo de pan está Jesucristo vivo y presente. Caramba, si Jesucristo dejó la Eucaristía, el que come su cuerpo y bebe su sangre vive de vida eterna. San Juan 6:54, Mateo 26:26, partió el pan, le dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lucas 22:19, hagan esto en memoria mía. No bauticen a los niños, porque entonces Jesús dijo que no bautizaran a los niños. ¿Y quién le dijo eso? ¿Por qué habla mal de Cristo? ¿Por qué enseña las cosas mal sobre Cristo? Jesús dijo en Mateo 28:18-19, vayan, hagan que todos los pueblos, todos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El matrimonio no sirve, es mentira, eso solamente es un aparato. Ya va. Jesús no dejó en Mateo 19 el santo matrimonio. Mateo 19:5. ¿Cómo es que usted viene a decir que el matrimonio no sirve? Oiga, y así hablan mal de Cristo. La cruz es maldita. No, la cruz no es maldita. Maldito el que muere en una cruz. María tuvo más hijos. Si María tuvo más hijas, entonces el profeta Isaías en 7:14, la profecía es mentira. Porque la profecía decía en Mateo 1:23 también, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No existe el purgatorio, eso es mentira. Y lo que dice Mateo 5:25, que en la otra vida se puede pagar, no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. En la otra vida también hay perdón. No existe el cielo, no existe el infierno. Cuando usted se muere, se queda aquí en la tierra. Y si Jesús dice que hay unas habitaciones allá en el cielo, eso es hablar mal de Cristo. Esas enseñanzas demoníacas, esa enseñanza de los protestantes, hablan mal de Cristo. Entonces Jesús dice, no se lo prohíban, porque nadie hace un milagro y habla mal de mí. Los protestantes pueden hacer un milagro, pero hablan mal de Jesucristo. Miren, Santiago capítulo 5, versículo 19. Para que ustedes vean la tarea de nosotros, la tarea de los cristianos, dice Santiago 5:19. Es que cuando una persona se va, se aparta de la verdad, se aparta de la doctrina, ustedes y yo debemos hacerla volver, debemos llamarla. Oigan. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, Si alguno se desvía, se va con los protestantes, ¿qué hay que hacer? Dejarlo que se baña y chao, cheo y ya, colorín colorado, ese cristiano se ha acabado. ¿Qué hay que hacer? y otro lo hace volver, Ustedes y yo debemos rescatarlo, debemos volverlo. ¿Y cómo lo volvemos? Limpiándole toda esa cloaca que le metieron en la cabeza, que la cruz es maldita, que el rosario no es bíblico, que María tuvo más hijos, que el patio y que la guacharaca, el mismo cuento sin fin que tienen los protestantes. Ustedes y yo debemos hacerlo volver. Pero ¿cómo si no estudiamos las escrituras? ¿Y cómo si decimos que el que defiende la fe anda peleando? sepan que el que aparta a un pecador de su mal, Que el que aparta a un pecador del mal, de la mentira en este caso que siembran los protestantes, de su mal camino, salva a un alma de la muerte salva un alma de la muerte. Oigan, y hace olvidar muchos pecados. esa alma no se muere y hace olvidar muchos pecados. Y terminamos con 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. 1 de Pedro 3:15 dice que ustedes y yo debemos estar preparados para que cuando venga alguien a pedirnos razón de la fe, se la demos. Razón de nuestra esperanza, se la demos. 1 de Pedro 3:15 y terminamos. Oigan. Sino bendigan a sus corazones al Señor, Bendigan en sus corazones al Señor. a Cristo. Estén siempre dispuestos Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Vienen los protestantes y le piden cuenta de la esperanza. Porque usted se confiesa. Y dice San Pedro, estén siempre dispuestos a darle una respuesta a quien le pida razón de su esperanza. Yo me confieso porque la Biblia dice que me tengo que confesar. ¿Por qué usted se bautizó niño? Porque la Biblia dice que me tengo que bautizar niño. ¿Por qué usted no se vuelve a bautizar nuevamente? Porque la Biblia dice que es un solo bautismo, un solo Señor. ¿Por qué me casé? Por esto. Y para responder hay que hacerlo con la Biblia y no es pelear y no es contender. Por eso la lectura de hoy era de Apolo, una persona que defendió la fe, una persona que enseñó las cosas de Dios.
Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por cada uno de nosotros y nuestras intenciones. Ante todo, por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestras patrias por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros que estamos escuchando esta palabra, para que seamos defensores de la fe y no dudemos en refutar a aquellos que mienten, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se dedican a defender la fe en el mundo entero, para que Dios le dé la fortaleza para seguir defendiendo la fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ustedes y yo no nos dejemos engañar por embaucadores, por mentirosos que vienen a engañarnos, sino que nos mantengamos firmes en las Escrituras y aprendamos a defender nuestra fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que en el mundo entero engañan, mienten, expulsan un demonio, pero después hablan mal de Cristo y de la palabra, para que Dios Todopoderoso los haga reflexionar y a través de la Biblia puedan volver a la iglesia de donde salieron, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. Que quiera colocar su granito de arena desde su casa, lo puede hacer en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación.
Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cada día llámame, cada día insísteme, cada día escúchame, cada día bendíceme, cada día me acompáñame, Jesús. Cada día de tu mano quiero ir, cada día quiero recibir tu amor, cada día quiero aprender más de ti. Si camino por las noches, alúmbrame, si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Si camino por las noches, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Contigo quiero ir. Cada día llámame, cada día insísteme, cada día escúchame,
cada día bendíceme. Cada día me acompáñame, Jesús. Cada día de tu mano quiero ir. Cada día quiero recibir tu amor. Cada día quiero aprender más de ti. Si camino por la noche, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Si camino por la noche, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Contigo quiero ir. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Ay, me faltó un feliz. ¿Crees que aprender de la Biblia es difícil o aburrido? Hemos creado una página llamada Mensajes de Dios, donde vas a aprender del Evangelio del día y juegos relacionados con la Biblia. Te puedes suscribir de manera premium dejando tu aporte o hacerlo de manera gratuita. Anímate a jugar y recuerda que tenemos un ranking donde vamos a ver quién es el que sabe más de la Biblia. Primero nos vamos a meter en Google, en nuestra página de internet. Y vamos a buscar mensajesdedios.net. Entramos en la primera página que nos sale. Tiene un leoncito. Podemos registrarnos con Google, pero si nuestro correo no es Gmail, nos podemos registrar escribiendo nombre y apellido. En la línea de abajo, nuestro correo electrónico. Y vamos a crear una contraseña. Para completar nuestro perfil, vamos a colocar nuestro número de teléfono y vamos a poner el código de área de nuestro país. Luego vamos a elegir si queremos el plan gratis, que tiene publicidad, pocas vidas y algunos niveles, o el plan premium, sin anuncios, con vidas infinitas y todos los niveles ilimitados. Este puede ser mensual, trimestral o el más elegido por su 60% de descuento anual. Para jugar tenemos los episodios que van desde la vida de Cristo y los libros de la Biblia, que van desde los orígenes, es decir, el Génesis, hasta el Apocalipsis. Vamos a jugar la vida de Cristo. Estos niveles se van a ir desbloqueando a medida que vayamos jugando.
¿Cómo se llamaba el ángel enviado por Dios? ¿Miguel o Gabriel? ¿Con quién estaba desposada María? Si no sabemos la respuesta, podemos usar una pista, donde nos da la cita bíblica que podemos buscar en nuestra Biblia, que dice Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así que la respuesta es José. Muy bien. Ahora vamos a volver al mapa y tenemos esta parte de aquí abajo. Tenemos la parte de extremo, donde vamos a jugar en modo relámpago, es decir, con un tiempo. Vamos a jugar contrarreloj, la ofrenda de la viuda. Tenemos ahora la casa sobre la roca. Ahora tenemos esta parte que dice videos y aquí vamos a tener la reflexión del padre Marcos Galvis del Evangelio del día. Ahora en el menú inferior tenemos el ranking. Acá vamos a ver a los mejores jugadores de todo el mundo. Tenemos de primer lugar a Ilsin de Estados Unidos, de segundo lugar a Axel León de Estados Unidos y tercer lugar tenemos a El López. Aprende Biblia de manera fácil y divertida con el padre Marcos y Leo. Descúbrelo en mensajesdedios.net. Vamos a leer el libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 1 y siguiente. Ben-Hadad, rey de Aram, reinó a todo su ejército. Tenía a su lado a 32 reyes, caballos y carros, cuando salió para sitiar Samaria, con el fin de apoderarse de ella. Mandó mensajeros a la ciudad donde Ahab, rey de Israel, para que le entregaran este mensaje. Así habla Ben-Hadad: tu ejército y tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos son míos. El rey de Israel le respondió: tú lo has dicho, oh rey mi señor, soy tuyo con todo lo que me pertenece. Pero los mensajeros volvieron a decir a Ahab de parte de Ben-Hadad: si te dije, dame tu oro y tu plata, tus mujeres y tus hijos, ten por seguro que mañana a la misma hora enviaré a mis servidores a tu casa. Registraré tu casa y la casa de tus servidores, y recogerán y traerán para acá todo lo que les guste. Entonces el rey de Israel convocó a los ancianos del país y les dijo: miren, es evidente que éste nos odia. Cuando me reclamó mis mujeres y mis hijos, mi plata y mi oro, nada le entregué. Todos los ancianos y el pueblo le dijeron: no le hagas caso, no hay que aceptarlo. Entonces dijo a los mensajeros de Ben-Hadad: digan esto al rey mi señor: haré lo que me pediste por primera vez, pero esta nueva exigencia no la puedo aceptar. Los mensajeros se fueron llevando una respuesta. Entonces Ben-Hadad le mandó a decir: maldígame los dioses una y otra vez, si de Samaria queda bastante polvo para que cada uno de mis soldados se llene con él la cuenca de su mano. El rey de Israel respondió a los mensajeros: digan al patrón que el que toma la espada no debe enorgullecerse tanto como el que la baja. El otro estaba tomando con los reyes en su tienda cuando le transmitieron esa respuesta. Dijo entonces a sus servidores: a sus puestos de combate, y tomaron ubicación frente a la ciudad. En ese momento se acercó el rey de Israel
un profeta a quien le dijo: escucha la palabra de Yahvé. ¿Ves este gran ejército? Hoy lo entregaré en tus manos y sabrás así que yo soy Yahvé. Ahab le dijo: ¿quién hará eso? Le respondió: Yahvé de los ejércitos, los jóvenes de los jefes de provincias. Ahab le replicó: ¿quién iniciará el ataque? Le respondieron: tú. Ahab pasó revista a los jóvenes de los jefes de provincias, que eran 232. Enseguida pasó revista a todo el pueblo, a todos los israelitas, eran 7,000. Al mediodía hicieron una salida junto cuando Ben-Hadad se estaba emborrachando en su tienda, junto con los 32 reyes que habían venido con él. Primero salieron los jóvenes de los jefes de la provincia, se lo comunicaron a Ben-Hadad: han salido unos hombres de Samaria. Él respondió: ya sea que hayan salido para pelear o para pedir la paz, de todos modos aprésenlos. Pero detrás de los jóvenes de los jefes de provincias salió todo el ejército de la ciudad. Cada uno eliminó a su enemigo. Los arameos dieron vuelta la espada a Israel, se lanzó en su persecución. Ben-Hadad, rey de Aram, salió a caballo y salió huyendo con los caballos. Salió el rey de Israel, reunió a los caballos y a los carros e infringió a Aram una gran derrota. Entonces se acercó el rey de Israel, el profeta, a quien le dijo: refuérzate y mejora tus defensas, porque a comienzo del próximo año el rey de Aram vendrá de nuevo a atacarte. Los consejos del rey de Aram, por su parte, dijeron a este: los dioses de Israel son los dioses de la montaña, por eso fueron más poderosos que nosotros. Pero atraigámoslo a las llanuras y seguramente tendremos ventaja. Además, haz esto: saca a su puesto a todos esos reyes y pone en su lugar a gobernadores. Reúne un ejército tan numeroso como el que pediste, con esos caballos y carros, y ataquémosla en la llanura. Con seguridad sacaremos ventaja. El rey siguió pues su consejo. Al comienzo del año siguiente, Ben-Hadad pasó revista a los arameos y subió a Afec para atacar a Israel. También se pasó revista a los israelitas, recibieron víveres y avanzaron al encuentro de los arameos. Los israelitas acamparon frente a ellos como si fueran 2 rebaños de cabras, mientras que los arameos repletaban por toda la llanura. En ese momento un hombre de Dios se acercó al rey de Israel diciéndole: esto dice Yahvé: los arameos afirman que Yahvé es un Dios de montaña y no un Dios de la llanura. Por esa razón voy a poner en tus manos a todo ese gran ejército y ustedes sabrán que yo soy Yahvé. Estuvieron acampando unos frente a otros durante 7 días. El 7º día se inició la batalla y los israelitas dieron muerte a 100,000 soldados de infantería arameos en un solo día. Los que vivieron se refugiaron en la ciudad de Afec, pero la muralla se desplomó sobre los 17,000 que quedaban. Ben-Hadad había huido y pasaba en la ciudad de una a otra casa. Sus servidores le dijeron: hemos oído decir que los reyes de Israel son reyes generosos. Permítenos que nos pongamos sacos en la cintura y cuerdas en nuestros cuellos, y así iremos a ver al rey de Israel. A lo mejor te perdona la vida. Se pusieron pues sacos en su cintura y cuerdas en su cuello, y fueron a decirle al rey de Israel: tu servidor Ben-Hadad te manda a decir: permíteme tan solo que siga con vida. El rey Ahab respondió:
todavía está vivo, pero si es mi hermano. Los otros que no esperaban tanto dijeron inmediatamente, si Ben-Hadad es tu hermano. El rey respondió, vayan a buscarlo. Ben-Hadad se fue pues a donde estaba Ahab, y éste lo hizo subir de su carro. Ben-Hadad le dijo, te devolveré la ciudad que mi padre me quitó a tu padre, y tú pondrás instalar casas de negocio en Damasco, así como mi padre las había instalado en Samaria. Ahab le respondió, no te dejaré ir sin hacer antes un tratado. Firmó pues con él un tratado y lo dejó ir. En ese mismo momento un hermano profeta decía a su compañero por orden de Yahvé, pégame. Pero el otro no quiso pegarle. Entonces le dijo, ya que no hiciste caso a la voz de Yahvé, te atacará un león después de que hayas dejado. Se fue, lo pilló un león y lo mató. El profeta fue a buscar a otro compañero y le dijo, pégame. El hombre comenzó a pegarle y lo dejó herido. Entonces el hermano profeta fue a ponerse por donde debía pasar el rey. Se había disfrazado con un pañuelo en los ojos. Cuando pasaba el rey le gritó, llegué al campamento de batalla justo cuando otros se retiraban. Me encargó a un prisionero diciéndome, vigila bien a este hombre, porque se escapa, pagará con su vida o me darás un talento de plata. Pues bien, mientras estaba ocupado en una y otra cosa, el prisionero desapareció. El rey de Israel le respondió, tú mismo has pronunciado tus sentencias. Inmediatamente el profeta se quitó el pañuelo que tenía sobre los ojos y el rey lo reconoció como uno de los profetas. Entonces dijo al rey, escucha esta palabra de Yahvé. ¿Cómo dejaste escapar al hombre que yo había condenado al anatema? Tu vida pagará por la suya y tu pueblo por su pueblo. El rey de Israel se fue muy desmoralizado y de muy mal humor. Regresó a casa de Samaria. Nabot de Israel tenía una viña al lado de la casa de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot, ya que tu viña está al lado de mi casa, dámela para que haga allí un huerto. En lugar de ella te daré otra viña mejor, o si prefieres te pagaré el debido precio. Nabot respondió a Ahab, líbrame Yahvé de abandonar la herencia de mis padres. Ahab volvió a su casa descorazonado y muy enojado por esa respuesta de Nabot de Israel. No cederé la herencia de mis padres. Se acostó en su cama y volvió la cara contra la pared y no quiso comer. Jezabel, su mujer, fue a verlo y le dijo, ¿por qué estás así? ¿Por qué no comes? Le respondió, acabo de decir a Nabot de Israel, dame tu viña, te la pagaré, o si prefieres te daré otra por ella. Pero me respondió, no te daré mi viña. Entonces su mujer Jezabel le dijo, tú eres el rey de Israel, vamos, levántate, come y no estés triste. Yo te voy a dar la viña de Nabot de Israel. Escribió en nombre del rey una carta y la selló con el timbre del rey. Luego se la envió a los ancianos, a los jefes de la ciudad, vecinos de Nabot. La carta decía, ordenen un ayuno y citen a Nabot a comparecer ante el pueblo. Consíganse a 2 malvados para que lancen esta acusación. Tú maldeciste a Dios y al rey. Entonces lo sacarán fuera y lo matarán a piedras. La gente de la ciudad, los ancianos y los jefes que vivían con Nabot, hicieron lo que Jezabel les ordenaba. En la carta que les había enviado, proclamaron un ayuno e hicieron compadecer a Nabot ante el pueblo.
Entonces se presentaron dos malvados, se pusieron frente a Nabot para testimoniar contra él, y ante todo el pueblo dijeron: Nabot maldijo a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y Nabot murió. Le comunicaron a Jezabel: Nabot fue apedrado y murió. Apenas supo Jezabel la muerte de Nabot, dijo a Ahab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quería vendértela a ningún precio. Nabot ya no existe, porque murió. Cuando Ahab oyó que Nabot había muerto, se levantó y bajó a Jezreel y tomó posesión de la viña de Nabot. Pero una palabra de Yahvé fue dirigida a Elías de Tisbé: levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Jerusalén de Israel. En ese momento está en Samaria, pero pues fue a la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Le dirás estas palabras de Yahvé: así que matas y luego te apoderas de la herencia. Escucha pues esto: allí donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿me pillaste, enemigo mío? Elías le respondió: sí te pillé, porque te vendiste para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé. Yo arrancaré de ti la desgracia, yo acarrearé sobre ti la desgracia, barreré tras ti, te haré desaparecer todos los varones de la casa de Ahab, ya sean esclavos o ya sean hombres libres de Israel. Ya que provocaste mi cólera e hiciste pecar a Israel, trataré a tu casa como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como a la casa de Nasá, hijo de Agía. También hubo una palabra de Yahvé respecto a Jezabel: los perros se comerán a Jezabel al pie del muro de Jezreel. Aquel de la casa de Ahab que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será comido por los pájaros del cielo. No hubo nadie como Ahab para venderse y para hacer lo que era malo a los ojos de Yahvé. Era arrastrado a eso por su mujer Jezabel. Se comportó de manera espantosa, sirvió a los ídolos como lo hacían los amorreos y a los que Yahvé había echado ante los israelitas. Al oír las palabras de Elías, Ahab rasgó su ropa, se vistió de saco y ayunó, dormía con el saco puesto y andaba cabizbajo. Entonces le dirigió a Elías de Tisbé una palabra de Yahvé: ¿te has fijado cómo Ahab ha hecho penitencia en mi presencia? Ya que has hecho penitencia ante mí, ya no le haré servirme la desgracia durante su vida, sino que acarrearé la desgracia a su casa durante la vida de su hijo. La paz entre Aram e Israel duró 3 años. Al tercer año, habiendo bajado Josafat, rey de Judá, donde el rey de Israel, dijo a sus servidores: ya se han olvidado de Ramot de Galaad, que es nuestro. Nada hemos hecho para quitarle al rey de Aram. Dijo entonces Josafat: ¿vendrás tú conmigo para recuperar Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel: yo, mi pueblo y mis caballos haremos una sola cosa contigo, tu pueblo y tu caballo. Sin embargo, Josafat dijo al rey de Israel: me gustaría consultar la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas, eran cerca de 400, y les dijo: ¿debo atacar Ramot de Galaad o debo renunciar a ello? Le respondieron: dirígete allá, que el Señor pondrá en manos al rey. Josafat dijo entonces: ¿no hay aquí algún profeta
por medio del cual podemos consultarlo. El rey de Israel respondió a Josafat: sí, todavía queda un hombre por cuyo intermedio se podrá consultar a Yahvé, pero lo detesto porque nunca me profetiza algo bueno, sino que solo cosas malas. Es Miqueas, hijo de Ginlá. Josafat le dijo: no digas eso el rey, no diga eso el rey. El rey de Israel llamó a un servidor y le dijo: anda enseguida a buscar a Miqueas, hijo de Ginlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, en traje de ceremonia, en la era que está en la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas seguían profetizando delante de ellos. Sedecías, hijo de Kenán, se había hecho unos cuernos de fierro y decía: esto dice Yahvé, te lo doy para que acabes hasta con el último de los arameos. Y todos los profetas no hacían más que decir: lleva a cabo la expedición contra Ramot de Galaad. Tú serás el vencedor, Yahvé te los entregará en las manos del rey. El mensajero que había ido a buscar a Miqueas le dijo: todos los profetas animan al rey como si fueran un solo hombre. Trata de hablar con ellos, anuncia buenos resultados. Pero Miqueas respondió: tan cierto como que Yahvé vive, solo diré lo que él me diga. Llegó pues delante del rey y éste le preguntó: Miqueas, ¿debemos aliarnos para atacar Ramot de Galaad o tenemos que renunciar a ello? Miqueas le respondió: haz nomás la expedición y verás el vencedor. Yahvé lo pondrá en las manos del rey. Pero el rey le dijo: ¿hasta cuándo tengo que exigirte en nombre de Yahvé que me digas la verdad? Entonces Miqueas le respondió: vi a todo Israel disperso por el cerro como ovejas que no tienen pastor. Y Yahvé decía: ya no tienen patrón, que cada uno se vuelva a su casa. El rey de Israel se volvió a Josafat: ya te lo decía, este nunca profetiza algo bueno, sino solo cosas malas. Miqueas agregó: escucha estas palabras de Yahvé. Vi a Yahvé sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos en su derecha e izquierda. Y Yahvé decía: ¿quién engañará al rey de Israel para que salga en campaña y se deje matar en Ramot de Galaad? Unos respondían de una manera y otros de otra. Entonces el Espíritu se acercó y se puso delante de Yahvé. Yo dijo, lo engañaré. Yahvé le preguntó: ¿cómo lo harás? Respondió: iré, me haré espíritu de mentira en la boca de tus profetas. Entonces le dijo Yahvé: tú lograrás engañarlo, anda y haz como lo has dicho. Has de saber, pues, que Yahvé puso un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas que están aquí, porque Yahvé ha decidido tu muerte. En ese momento Sedecías, hijo de Kenán, se acercó y dio una bofetada a Miqueas, diciéndole: ¿por dónde salió de mí el espíritu de Yahvé para hablar de ti? Miqueas le respondió: lo sabrás al día en que hayas huyendo de habitación en habitación para esconderte. Entonces tomó la palabra el rey: detengan a ese hombre y entréguenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y Joás, hijo del rey. Díganle: esta es la orden del rey. Encarcelen a este hombre, no le den más que una pequeña porción de pan y de agua hasta que yo regrese victorioso. Miqueas respondió: si tú vuelves victorioso, eso será señal de que Yahvé no habló por mi medio. El rey de Israel y el rey de Judá, Josafat, se dirigieron pues a la entrada de Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: me voy a disfrazar para entrar en combate, pero tú lleva tu mejor traje. Y el rey de Israel se disfrazó para ir al combate.
el rey de Aram había dado esta orden a sus 30 y 2 jefes de carros: no ataquen a ningún chico ni grande, sino tan solo al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ese es el rey de Israel, y se lanzaron contra él para atacarlo. Pero Josafat lanzó su grito de guerra. Cuando los jefes de los carros vieron que no era el rey de Israel, se apartaron de él. En ese preciso instante, un soldado disparó su arco sin saber a quién e hirió al rey de Israel entre las correas y la coraza. El rey dijo al conductor de su carro: da media vuelta y sáqueme de la pelea porque estoy herido. Pero como el combate era tan intenso, hubo que mantener al rey de pie en su carro frente a los amorreos, y a la tarde murió. La sangre de su herida se había derramado dentro del carro. Al ponerse el sol, corrió la voz al campamento: cada cual a su ciudad, cada cual vuelva a su tierra, el rey ha muerto. Lo llevaron a Samaria, donde lo enterraron. Llevaron el carro en la laguna de Samaria. Los perros lamieron su sangre y las prostitutas se bañaron allí, tal como había anunciado Yahvé. El resto de los hechos de Ahab, todo lo que hizo, el palacio de marfil que edificó, las ciudades que fundó, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahab se acostó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Ocosías. Josafat, hijo de Asa, pasó a ser rey de Judá el año 4 de Ahab de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a ser rey. Reinó 25 años en Jerusalén. Su madre Asusada, hija de Silhi, siguió paso a paso las huellas de su padre Asa. Sin apartarse de ellas, hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé. Pero no desaparecieron los altos lugares. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios e incienso en los altos lugares. Josafat hizo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, sus enseñanzas, las guerras que llevó a cabo, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Eliminó también a los homosexuales sagrados que habían seguido en tiempo de su padre Ahaz. Por ese entonces no había rey en Edom, sino solamente un gobernador de Israel, un gobernador real. Josafat construyó 10 barcos de Tarsis para ir a buscar oro de Ofir, pero no pudieron ir porque los barcos fueron destrozados en Esión Geber, en esa propiedad de Ocosías, hijo de Ahab. Dijo a Josafat: permítame que mis servidores se embarquen con los tuyos en tus barcos, pero Josafat no quiso. Cuando Josafat se acercó a sus padres, lo enterraron junto a estos en la ciudad de David, su antepasado. En lugar suyo reinó Joram, su hijo. Ocosías, hijo de Ahab, llegó a ser rey de Israel en Samaria el año 17 del reinado de Josafat de Judá. Reinó 2 años en Israel. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y siguió la huella de su padre y de su madre. Imitó la conducta de Jeroboam, hijo de Nabat, que había hecho pecar en Israel. Provocó la cólera de Yahvé, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre, porque servía a Baal y se postraba ante él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.